Retomamos la información nacional y nos trasladamos nuevamente hasta la Plaza de la Constitución, en donde el presidente de la República, Bernardo Arévalo, brinda un discurso en conmemoración del Día de la Revolución del 44. Que perduran, que resisten los terremotos de la historia y son habitados por siglos. Una revolución es un hecho trascendente. La historia de Guatemala es la historia de un pueblo que, a pesar del peso de la tradición autoritaria, no se acostumbra y no se conforma a vivir rodeado de sombras. Así como los revolucionarios de octubre decidieron romper la dictadura y contrarrestar sus devastadores efectos, así los guatemaltecos de hoy no nos resignamos a vivir bajo el yugo de la corrupción y la impunidad. Resistimos, trascendemos. Es probable que en la madrugada del 20 de octubre de hace 81 años, en la vida política de Guatemala, en la vida social de las comunidades y en la vida familiar de quienes llevaron adelante la revolución, hubieran preocupaciones cotidianas, crisis personales, problemas que demandaban atención urgente. Sin embargo, nuestros padres y madres, nuestros abuelos y bisabuelos supieron darle respuesta a las preocupaciones inmediatas, sentando las bases del futuro que imaginaron con generosidad y esperanza para todas y todos los guatemaltecos del futuro. Un futuro de dignidad, un futuro de libertad, un futuro de prosperidad e independencia. De igual manera, los desafíos que hoy enfrentamos demandan nuestra atención y nos exigen trabajar con responsabilidad y determinación para corregir y reparar lo que necesitamos hoy, evitando cometer errores que sacrifiquen las oportunidades que nos presenta el futuro. Por eso, reflexionar sobre la Revolución de Octubre y su trascendencia nos recuerda que las decisiones que como gobierno, como pueblo y como nación tomamos hoy tendrán efectos expansivos en el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros bisnietos. La revolución nos obliga a volver nuestros ojos y oídos, a poner la fuerza de nuestros brazos y nuestras ideas, no solo en lo urgente y en lo inmediato, sino en lo importante y en lo trascendente. Y hoy quiero hablar precisamente de eso, de lo trascendente. Sabemos del carácter popular, democrático y democratizador de la Revolución de Octubre. Conocemos la larga lista de conquistas que hoy, 8 décadas después, siguen dando forma a nuestras vidas individuales y a nuestra vida colectiva. Al centro de estas conquistas está una sola idea: la dignidad. La dignidad de las y los trabajadores urbanos que conquistaron un código del trabajo que garantiza sus derechos frente a los empleadores. La dignidad de los campesinos y los pueblos indígenas que encontraron en el seguro social, en la reforma educativa, en las reformas en el agro, la reparación de una deuda histórica y la oportunidad de alcanzar un futuro de prosperidad y libertad compartidos. La dignidad de todas las personas que participaron en la modernización de la sociedad y del Estado, que votaron por primera vez en la historia guatemalteca en 2 elecciones libres para hacer valer su voluntad soberana. Con frecuencia olvidamos uno de los aportes imperecederos de ese movimiento de 1944, la renovación del alma colectiva de la nación. Quienes participaron en la revolución fueron protagonistas de su imparable ímpetu transformador, quienes construyeron una democracia
donde siempre había existido autocracia, vivieron una forma colectiva de conciencia que permanece viva hasta nuestros días. Por eso, el edificio que construyó la Revolución de Octubre sigue en pie. Somos un pueblo de raigambre revolucionaria porque supimos hacer una revolución y hemos experimentado en carne propia el placer de transformar la historia con nuestro propio esfuerzo. Las fotos de nuestros abuelos y abuelas, los monumentales edificios que albergan instituciones como el ICS y el Banco de Guatemala nos permiten experimentar esas conquistas hoy, nos permiten apropiarnos de muchas de ellas muchas décadas después. Por eso, no nos confundamos. Los años transcurridos no nos alejan de ese momento. Los momentos críticos de la historia nos definen y nos acompañan hoy. Están aquí y ahora. La lucha por la democracia sigue. La Revolución de Octubre no fue. La Revolución de Octubre es y nos demanda hoy un esfuerzo de continuidad. ¿Cuál debe ser esa continuidad? En las 8 décadas transcurridas desde 1944, sufrimos una invasión catastrófica, vivimos una guerra civil cruda y sangrienta y vimos pasar múltiples gobiernos de facto. Y sin embargo, como pueblo, estamos aquí. De esa historia de dolor construimos los cimientos de la democracia en la Constitución de 1985 y los cimientos de la paz en los acuerdos de paz de 1996. Nuestra historia es una historia de resistencia, de resiliencia, de renacimiento y de esperanza. Sin embargo, debemos reconocer que en esta historia también ha habido estancamientos. Y este era un extracto del discurso del presidente de la República, Bernardo Arévalo, que se dirige a la nación en este 81 aniversario de conmemoración de la Revolución de Octubre, brindando un mensaje a la nación. Con esto nos vamos a la pausa comercial. Por favor, no cambie, enseguida volvemos con más noticias aquí en TN 23.